Una tiara de 1650, una muchacha de limpieza en 2024, y una promesa que se extendió a lo largo de 373 años, y dos muertes. Esta es la historia de cómo lo imposible se materializó en un martes lluvioso de octubre, cuando Rafael Montesinos, un magnate sin corazón, colocó la antigua tiara de 1650 sobre la cabeza de Isabel Trujillo, la muchacha de limpieza que aseaba su oficina. El tiempo se detuvo. Ella cayó de rodillas, llorando sin entender por qué. Él vio 373 años en 3 segundos. Y la tiara, que había permanecido fría durante siglos en manos de docenas de coleccionistas, por primera vez en casi 4 siglos, se entibió, como si reconociera a su verdadera dueña. Pero para entender cómo llegamos a este momento imposible, necesitamos retroceder 48 horas, a un martes lluvioso, al instante en que dos almas que se perdieron en 1650 estaban a punto de encontrarse de nuevo. Rafael Montesinos tenía 38 años, empresario, coleccionista de antigüedades, dueño de una casona de 2000 metros cuadrados en la colonia más exclusiva de la ciudad, soltero, sin hijos, sin conexiones reales. La gente decía que no tenía corazón, que era frío, calculador, que solo amaba los objetos antiguos porque no era capaz de amar a las personas. Y tal vez tenían razón. Rafael pasaba más tiempo en subastas de antigüedades que en cualquier relación. Su casona era un museo privado. Espadas del siglo XV, pinturas del siglo XVII, muebles del siglo XVIII. Cada objeto tenía una historia. Cada objeto era perfecto en su antigüedad, menos él. A los 38 años, Rafael sentía que algo andaba mal, vacío, como si estuviera esperando algo que nunca llegaba, como si buscara a alguien que no existía. Si alguna vez has sentido que tu vida es una eterna sala de espera, que estás aguardando por algo que ni siquiera sabes qué es, vas a entender lo que Rafael sentía. Y vas a entender por qué lo que sucedió a continuación no fue una coincidencia. Aquel martes, 16 de octubre de 2024, Rafael recibió una llamada de Matías, su amigo anticuario, un hombre que sabe todo sobre objetos antiguos y que estaba casi gritando al teléfono. Matías había encontrado algo raro, una tiara de 1650, época virreinal, oro macizo con rubíes incrustados. Perteneció a la reina Isabel de Castilla, autenticada, documentada, única en el mundo. Rafael sintió algo extraño al escuchar el nombre, Isabel. ¿Por qué aquel nombre resonó dentro de él como si fuera importante, como si fuera familiar? Él compró la tiara sin negociar el precio. Pagó $2 millones sin pestañear. Matías quedó impresionado. Rafael siempre negociaba todo, pero esta vez era como si necesitara esa tiara, como si su vida dependiera de ella. Cuando la tiara llegó a su casona, dentro de una caja de seguridad blindada, Rafael la sostuvo en sus manos. Estaba fría, pesada, antigua, pero había algo más, una sensación extraña, como si la tiara estuviera esperando. ¿Esperando por qué? ¿Por quién? Él no lo sabía. Todavía no. En ese exacto momento, al otro lado de la ciudad, Isabel Trujillo estaba sentada en el suelo de su depa minúsculo de 30 metros cuadrados. Depa es un decir. Era un cuarto con baño. Ella, su colchón en el suelo y su hija de 4 años, Lupita, durmiendo a su lado. Isabel tenía 29 años, madre soltera.
El padre de Lupita desapareció cuando descubrió el embarazo. Ella trabajó en 7 empleos en los últimos 4 años para mantener a su hija: mesera, cajera de supermercado, muchacha de limpieza, niñera, cualquier cosa que pagara. Pero la semana pasada, su última patrona, una mujer rica y cruel, se negó a pagar sus 3 meses de salario atrasado. Isabel tenía $47 en la cuenta, renta vencida, refri vacía, y una hija que preguntaba por qué cenaron solo arroz en los últimos 5 días. Ella lloraba en silencio aquella noche, no de autocompasión, sino de cansancio, de agotamiento de luchar sola, de cargar un peso invisible que ella no entendía de dónde venía. A veces, Isabel tenía sueños extraños. Soñaba que usaba vestidos pesados y caros, que vivía en un palacio, que la gente se inclinaba ante ella y que había un hombre de armadura, que la miraba como si ella fuera la única persona en el mundo. Ella se despertaba de esos sueños con lágrimas en los ojos y con una sensación horrible, como si hubiera perdido algo importante, algo que nunca conseguiría recuperar. En esa misma noche, Isabel vio un anuncio en un grupo de empleos: vacante para muchacha de limpieza en Casona, limpieza general, salario bueno. Empezaba mañana. La dirección era de la colonia más rica de la ciudad. Ella aplicó sin pensar mucho. Necesitaba dinero. Necesitaba alimentar a Lupita. No podía darse el lujo de ser selectiva. Al día siguiente, miércoles 17 de octubre, Isabel se levantó a las 5 de la mañana. Se puso su único uniforme de muchacha de limpieza, que aún estaba decente, azul marino con delantal blanco. Dejó a Lupita con la vecina que la cuidaba por unos cuantos pesos y tomó 2 camiones para llegar a la dirección. Cuando vio la casona, casi se rindió. Era gigantesca, imponente, con portones de hierro forjado, jardines inmensos. Era otro mundo. Un mundo al que ella claramente no pertenecía. Pero ella necesitaba el empleo. Así que tocó el timbre. Quien abrió la puerta fue un hombre alto, traje negro impecable, cabello oscuro peinado hacia atrás, ojos castaños profundos, expresión fría, calculadora, como si estuviera evaluando si ella era adecuada o no. Rafael Montesinos. Y cuando sus ojos se encontraron por primera vez, algo imposible sucedió. Isabel sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago, sin aire, sin piso, como si conociera a aquel hombre, como si hubiera visto ese rostro antes. ¿Pero dónde? ¿Cuándo? Rafael tuvo la misma sensación, pero peor, porque por una fracción de segundo, él no vio a Isabel con uniforme de muchacha de limpieza. Él vio a una mujer con vestido rojo, con una tiara dorada, mirándolo con lágrimas en los ojos. Él parpadeó, la visión desapareció, pero la sensación se quedó. Levántese, fueron las primeras palabras que él dijo, no como saludo, sino como orden, o mejor, como súplica disfrazada de orden. Isabel estaba de pie, pero cuando él dijo aquello, ella sintió ganas de caer de rodillas y tuvo ganas de llorar, sin saber por qué. ¿Por qué lloré cuando usted dijo eso? Ella preguntó sin pensar, sin filtro. Las palabras salieron solas. Rafael se quedó inmóvil, porque él no sabía la respuesta, y al mismo tiempo la sabía. En algún lugar profundo dentro de él, lo sabía. Fue todo lo que él consiguió decir. Isabel entró en la casona.
y tuvo la sensación más extraña de su vida. Ella nunca había estado allí, nunca había visto aquel lugar, pero al mismo tiempo sentía que conocía cada corredor, cada puerta, como si ya hubiera vivido allí, en otra vida, en otro tiempo. Rafael explicó el trabajo. Limpieza general de la casona. Ves 3 veces por semana. Pago adelantado semanal. Ella aceptó. Necesitaba el dinero. Pero había algo más, algo que la jalaba para quedarse, para estar cerca de aquel hombre, aunque él fuera frío, aunque apenas la mirara. Durante las primeras 2 horas, Isabel Trujillo limpió en silencio. Rafael Montesinos trabajaba en su despacho, pero no conseguía concentrarse, porque cada vez que oía sus pasos en el pasillo, su corazón se aceleraba. Cada vez que ella pasaba por la puerta, le daban ganas de llamarla, de preguntarle, ¿te conozco? Pero no preguntaba, porque la respuesta era imposible. Fue cuando Isabel Trujillo entró a su despacho para limpiar, que todo empezó a cambiar. Ella vio la tiara. Estaba en una urna de cristal encima de una mesita, dorada, brillante, antigua, con rubíes rojos incrustados. Isabel Trujillo se congeló. Dejó de respirar, porque ella conocía esa tiara. Estaba segura. Ella ya había usado esa tiara. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? Ella nunca había visto ese objeto en su vida. Entonces, ¿por qué le temblaban las manos? ¿Por qué sus lágrimas caían sin control? Rafael Montesinos se dio cuenta. Se levantó de la silla. Caminó hasta ella. ¿Qué pasa, Lupita? Isabel Trujillo no conseguía hablar. Solo podía mirar la tiara, como si estuviera viendo un fantasma. Rafael Montesinos tuvo un impulso inexplicable, irracional, insano. Abrió la urna, tomó la tiara y caminó hasta Isabel Trujillo. ¿Puedo? Ella no entendió lo que le estaba preguntando, hasta que él levantó la tiara y despacio, con manos temblorosas, la colocó en su cabeza. Y el mundo explotó. Isabel Trujillo cayó de rodillas, no de debilidad, sino de shock, porque cuando la tiara tocó su cabeza, ella vio. Por una fracción de segundo, vio un palacio, vio soldados, vio fuego, vio sangre, y vio a aquel hombre, Rafael. Pero no era Rafael, era un soldado, un capitán, muriendo en sus brazos, mientras ella gritaba, sosteniendo esa misma tiara. Rafael Montesinos también vio, no tan claro, no tan completo, pero vio una mujer llorando, un palacio en llamas y una promesa: te encontraré en cada vida. Él retrocedió asustado. La tiara cayó de la cabeza de Isabel Trujillo y rodó por el suelo. Ambos estaban jadeando, en shock, mirándose el uno al otro como si hubieran visto un fantasma. ¿Qué viste, Lupita? Rafael Montesinos preguntó con voz ronca. Un palacio y sangre, y tú muriendo. Isabel Trujillo respondió entre sollozos. Yo también. Silencio. Un silencio pesado, imposible, sobrenatural. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo 2 personas que se conocieron hacía 2 horas podían tener la misma visión, la misma memoria de algo que ocurrió hace 373 años? Rafael Montesinos ayudó a Isabel Trujillo a levantarse. Sus manos se tocaron, y otra ola de reconocimiento los atropelló, más suave, pero igualmente poderosa. Perdón, no sé por qué hice eso, dijo él, pero era mentira. Él sabía. Él necesitaba ponerle aquella tiara, como si fuera el destino.
Está bien. Isabel Trujillo respondió, pero no estaba todo bien. Nada estaba bien. Porque, ¿cómo le explicas a alguien que sientes que conoces desde hace siglos, a una persona que conociste hace 2 horas? Ella terminó la limpieza en silencio. Rafael Montesinos no consiguió trabajar. Se quedó mirando por la ventana, pensando, procesando, negando. Cuando Isabel Trujillo se fue, Rafael Montesinos recogió la tiara del suelo. Estaba caliente. Por primera vez en 373 años, la tiara de oro estaba caliente, como si se hubiera activado, como si hubiera encontrado a su dueña verdadera. Aquella noche ambos tuvieron el mismo sueño. Un palacio en 1650, época virreinal. Una reina llamada Isabel de Castilla y su capitán de la guardia, Diego Montesinos, prometidos en matrimonio arreglado que se convirtió en amor verdadero. Una invasión, una traición, soldados enemigos, Diego luchando para proteger a Isabel, una espada atravesando su pecho, Isabel cayendo de rodillas al lado de él muriendo en sus brazos, ella sosteniendo la tiara manchada de sangre, y una promesa, susurrada: te encontraré en cada vida, mi reina, y yo te esperaré, mi caballero, aunque demore 1000 años. 3 días después, Diego murió. Isabel Trujillo lloró durante 3 días sin parar, y al tercer día, su corazón simplemente se detuvo. Causa oficial, corazón roto. Causa real, ella no conseguía vivir sin él. Ambos despertaron en el mismo instante. 3:47 de la mañana, jadeando, llorando, sabiendo. Pero, ¿sabiendo qué? ¿Que la reencarnación existe? ¿Que las almas gemelas son reales? ¿Que las promesas pueden atravesar siglos y muertes? La lógica decía que no, que era solo un sueño, una coincidencia, una alucinación colectiva. Pero el corazón decía otra cosa. A la mañana siguiente, viernes, Isabel Trujillo volvió a trabajar. Casi no fue. Tenía miedo. Miedo de lo que estaba sintiendo. Miedo de lo imposible. Pero necesitaba el dinero. Y si era honesta consigo misma, quería ver a Rafael de nuevo. Necesitaba verlo. Cuando llegó, Rafael la esperaba en la puerta, como si supiera que ella vendría exactamente a esa hora. Necesitamos hablar, dijo él, y por primera vez su voz no era fría, era vulnerable. Se sentaron en la sala de estar, frente a frente, 2 extraños, o quizás no. ¿Soñaste, Lupita?, Rafael Montesinos preguntó. Sí, con un palacio, con 1650, con nosotros. Isabel Trujillo confirmó. Yo también. Silencio, otra vez. Pero esta vez no era incómodo. Era procesamiento, aceptación poco a poco. Yo no creo en la reencarnación, Rafael Montesinos dijo, pero sonó a mentira hasta para él mismo. Yo tampoco, o no creía. Isabel Trujillo respondió, entonces, ¿cómo explicas? ¿Cómo explicas que yo sentí que te conozco desde el segundo que te vi? ¿Cómo explicas que cuando tú dijiste, levántate, yo quise llorar? ¿Cómo explicas que yo reconocí aquella tiara? Ella tenía razón. No había explicación lógica. Rafael Montesinos tuvo una idea. Fue hasta el despacho y volvió con un libro grueso. Historia de la época virreinal 1600 a 1700. Lo abrió en la página 247 y ahí estaba. Un párrafo sobre la reina Isabel de Castilla. Murió en 1650, 3 días después de la muerte de su capitán prometido, Diego Montesinos. Causa oficial.
corazón roto. Fue encontrada sosteniendo su tiara real manchada con sangre de él. Isabel Trujillo leyó y empezó a temblar, porque era exactamente lo que ella soñó, palabra por palabra. Rafael Montesinos continuó leyendo. Hay una leyenda local de que antes de morir, Isabel juró que reencontraría a Diego en otra vida, que su alma lo buscaría a través de los siglos, que ni la muerte los separaría. Él cerró el libro, miró a Isabel Trujillo. Y por primera vez en 38 años, Rafael Montesinos tuvo lágrimas en los ojos. ¿Y si fuera verdad? ¿Y si nosotros fuéramos ellos? Isabel Trujillo también lloraba, porque la pregunta no era sí, era aceptación. Ellos pasaron las próximas horas conversando, comparando detalles de los sueños. Todo coincidía. Nombres, fechas, lugares, ropa, la tiara, la promesa. Fue cuando Isabel Trujillo, sin pensar, levantó la mano y tocó el hombro derecho de Rafael Montesinos, exactamente donde, en el sueño, Diego había recibido una puñalada antes de la espada final. «Tienes una cicatriz aquí», dijo ella, no como pregunta, como afirmación. Rafael Montesinos se congeló, porque la tenía. Una cicatriz de nacimiento en el hombro derecho, en forma de media luna, que nunca supo de dónde salió. Rafael se abrió la camisa, y ahí estaba, exactamente donde Lupita había tocado, exactamente como ella lo describió. ¿Cómo sabías? Porque yo te vendé la herida, en 1650, después de que te dieran la puñalada, antes de la estocada final. Intenté salvarte, pero no pude, dijo Lupita, con los ojos llenos de lágrimas. Y en ese instante, Rafael lo supo. Ya no cabía duda, no había más negación posible. Eran Diego e Isabel, capitán y reina, separados por 373 años, reunidos en un martes lluvioso de octubre de 2024, en una casona, con una muchacha de limpieza y una tiara que esperó siglos para reencontrar a su dueña. Rafael tomó el rostro de Lupita entre sus manos. Te busqué, en cada vida. Siempre supe que me faltaba alguien, pero nunca supe quién, hasta que te vi. Lupita colocó su mano sobre la de él, y yo te esperé. 373 años, sin saber que estaba esperando, pero mi alma lo sabía. Pero entonces la realidad volvió, como un baldazo de agua fría. Porque aceptar que ellos fueron Diego e Isabel en 1650 era una cosa. Aceptar qué hacer con esa información en 2024 era otra muy distinta. Rafael era un magnate, coleccionista, empresario, un hombre que vivía en un mundo de lujo y antigüedades. Lupita era una muchacha de limpieza, madre soltera, una mujer que apenas podía pagar la renta y que dormía en el suelo con su hija, que cenaba arroz desde hacía 5 días. Mundos diferentes, vidas diferentes, y aunque sus almas fueran las mismas de 373 años atrás, sus cuerpos, sus vidas, su realidad actual eran incompatibles. Rafael pensó en eso y sintió miedo. Miedo de que lo imposible que acababa de descubrir fuera destruido por la realidad brutal de la diferencia de clases. Lupita también pensó y sintió aún más miedo, porque ella no podía darse el lujo de creer en cuentos de hadas. Tenía una hija que alimentar, cuentas que pagar, necesitaba ese empleo y involucrarse sentimentalmente con su patrón, magnate o no, alma gemela o no. Era la receta perfecta para el desastre. Entonces, incluso con el corazón gritando lo contrario, Lupita se alejó. «Me tengo que ir»,
Lupita está con la vecina. Yo vuelvo el lunes a trabajar, si es que todavía quiere. Rafael quería gritar, quería decirle que no se fuera. Quería decirle, ¿cómo es posible que acabamos de descubrir que somos almas gemelas de hace 373 años y te vas a ir así nomás? Pero no dijo nada de eso, porque él también estaba asustado. Claro, el lunes fue lo único que pudo articular. Lupita se fue. Rafael se quedó solo en la casona gigante, mirando la tiara, que ahora estaba fría de nuevo. Tomó la tiara, la sostuvo durante 10 minutos. Nada, fría, como siempre lo había estado durante 373 años. Fue entonces que lo entendió. La tiara solo se calentaba cerca de Lupita. Solo la reconocía a ella, porque ella era la verdadera reina, la dueña legítima, y la tiara lo sabía. Durante ese fin de semana, Rafael no pudo hacer nada, no pudo trabajar, no pudo dormir, no pudo dejar de pensar en ella. Intentó racionalizar. Tal vez era solo atracción, tal vez los sueños eran coincidencias, tal vez que la tiara se calentara era una reacción química a su tacto. Pero entonces recordaba la cicatriz, de cómo ella sabía exactamente dónde estaba, de cómo sabía que era de una puñalada, de detalles que eran imposibles de saber, y la racionalización se derrumbaba. Lupita tampoco pudo dejar de pensar. Le contó todo a su hija Lupita. Obviamente, una niña de 4 años no entendió nada de reencarnación, pero entendió una cosa: mamá, estás llorando porque estás contenta o triste, contenta y triste al mismo tiempo. Mi niña, ¿por qué? Porque a veces uno encuentra algo que buscó toda la vida, pero no lo puede tener. ¿Por qué no se puede? Porque la vida es complicada. Lupita, pero Lupita, con la sabiduría de una niña de 4 años, dijo algo que lo cambió todo. Si lo buscaste toda la vida, entonces lo tienes que tener, mamá. Si no, ¿para qué buscar? Lupita lloró, porque su hija de 4 años tenía más sabiduría que ella. El lunes llegó, 22 de octubre. Lupita se despertó más temprano de lo normal. Se arregló con más esmero de lo habitual, porque, aunque lo negara, quería verlo. Cuando llegó a la casona, Rafael abrió la puerta antes incluso de que ella tocara el timbre, como si estuviera esperando, y lo estaba. Se miraron, y todo lo que habían intentado negar durante el fin de semana se vino abajo en 3 segundos. Intenté no pensar en ti, confesó Rafael. Yo también. No pude, respondió Lupita. ¿Qué hacemos entonces? No lo sé, pero huir no está funcionando. Pasaron esa mañana juntos, no como patrón y muchacha de limpieza, sino como Diego e Isabel, conversando, descubriendo detalles que solo ellos sabían. Lupita describió el palacio de 1650 con lujo de detalles. ¿Cuántas habitaciones tenía? ¿Dónde quedaba el salón principal? El color de las cortinas. Todo. Rafael después investigó, y todo coincidía. Las descripciones históricas del Palacio de Castilla en 1650 eran exactamente como Lupita lo había descrito. Incluso detalles que solo alguien que vivió allí sabría, como lo sabía. Ella nunca estudió historia, nunca fue a España, nunca vio fotos de ese palacio específico. La única explicación era imposible y, al mismo tiempo, la única explicación que tenía sentido. Ella realmente fue la reina Isabel de Castilla. Fue entonces que Rafael decidió hacer una prueba definitiva. Llamó a Matías, el anticuario. Le pidió que fuera urgente, sin explicar por qué. Cuando Matías llegó,
Rafael estaba con Lupita en la sala, la tiara en la mesa entre ellos. Matías, usted dijo que la tiara estaba fría desde 1650, que pasó por decenas de coleccionistas. Todos reportaron lo mismo. Fría, pesada, pero fría. Sí, es una característica extraña, como si el oro hubiera perdido su capacidad de conducir calor. Nunca vi nada igual. Rafael tomó la tiara, la sostuvo durante 2 minutos. Matías la tocó, fría. Ahora, Lupita. Rafael le pasó la tiara a Lupita. Ella la sostuvo y, en 15 segundos, la tiara comenzó a calentarse, no sutilmente, visiblemente, a tal punto de brillar con un leve tono dorado más intenso. Matías se puso pálido. Tocó la tiara de nuevo. Caliente. Imposible. ¿Cómo? ¿Cómo es posible esto? Rafael miró a Lupita, después a Matías, porque ella es la dueña legítima, la reina Isabel de Castilla, reencarnada. Matías soltó una carcajada. Pensó que era una broma, hasta que vio la expresión seria de ambos. ¿Están hablando en serio? Completamente. Rafael le contó todo. Los sueños, las visiones, la cicatriz, los detalles del palacio, la promesa, todo. Matías escuchó en silencio y al final, como buen científico de antigüedades que era, dijo algo sorprendente. Pasé 30 años estudiando objetos antiguos y hay una cosa que aprendí. Algunos objetos tienen memoria, no en el sentido científico, sino en el sentido energético. Llevan la esencia de quienes los poseyeron y a veces, muy raramente, reconocen esa esencia de vuelta. Yo nunca lo había visto, pero he escuchado historias y ahora lo estoy viendo. Él miró a Isabel con respeto, casi reverencia. Si esto es verdad, si realmente eres la reencarnación de la reina Isabel, entonces esta tiara es tuya, no de Rafael. ¡Tuya! Rafael asintió de inmediato. Lo sé, pero Isabel se echó para atrás. No puedo aceptar esto. Vale $2 millones. Soy una muchacha de limpieza. Yo no. Tú eres una reina. Rafael la interrumpió, con firmeza, con seguridad. Fuiste una reina. Eres una reina. Y esta tiara es tuya por derecho, de hace 373 años, y yo voy a devolvértela. Matías se fue poco después, pero antes de irse, dijo algo que lo cambió todo. Rafael, existe un Museo Nacional de Historia de la época virreinal aquí en la ciudad. Tienen una sala completa dedicada a los años 1600, incluyendo retratos de la corte de Castilla. Si quieren estar absolutamente seguros, vayan allá. Busquen retratos de 1649 o 1650 y vean si no necesitó terminar. Todos entendieron. Si encontraban un retrato de la reina Isabel y del capitán Diego que fueran idénticos a ellos, no habría más duda. Sería prueba visual, documental, histórica. ¿Qué piensas? Rafael le preguntó a Isabel. Tengo miedo. ¿Y si es verdad? Entonces lo sabremos. Y si no lo es, entonces sabremos que estamos locos. Se rieron, pero era una risa nerviosa, porque ambos lo sabían, ya lo sabían, pero necesitaban la prueba final. El martes 23 de octubre, Rafael e Isabel fueron al Museo Nacional. Ella llevó a Lupita con ellos, no tenía con quién dejarla, y de cierta forma era apropiado, porque si Isabel realmente fue reina en 1650, y si murió embarazada como el sueño mostró, entonces tal vez Lupita fuera. No,
Era demasiada locura, incluso para todo lo que ya había pasado. ¿O no? El museo era inmenso. La sala de 1600 quedaba en el tercer piso. Docenas de pinturas, retratos de nobles, reyes, reinas, capitanes, todos muertos hace siglos, todos inmortalizados en óleo sobre tela. Isabel caminaba despacio, mirando cada cuadro, sintiendo algo extraño, como si estuviera volviendo a casa después de 373 años. Y entonces ella lo vio. Sala 17, pared del fondo, un retrato grande, casi 2 metros de altura. El título en la placa dorada decía: Reina Isabel de Castilla y Capitán Diego Montesinos, 1649, óleo sobre tela, autor desconocido. Y la imagen. Isabel soltó la mano de Lupita, dejó de respirar, porque la mujer en el retrato tenía su rostro, exactamente su rostro. Mismos ojos, misma nariz, misma boca, usando un vestido rojo real bordado con hilos de oro. Y en la cabeza, la tiara, la misma tiara que estaba en la casona de Rafael, y al lado de ella, un hombre de armadura plateada, con una espada en la cintura, y el rostro era Rafael, exactamente Rafael, mismos ojos castaños profundos, misma quijada fuerte, misma expresión seria, pero con un toque de ternura al mirar a la reina. Y en el hombro derecho de la armadura, una marca, un rasguño en el metal, exactamente donde Rafael tenía la cicatriz. Rafael llegó al lado de ella y vio, y sus piernas flaquearon. Somos nosotros. Isabel susurró, somos nosotros. Rafael confirmó. Se quedaron ahí, parados, mirándose a sí mismos. 373 años más jóvenes, en otra vida, en otro tiempo, pero innegablemente ellos. Lupita, la hija de 4 años, miró el cuadro, después a la madre, después a Rafael, y dijo con la simplicidad brutal de una niña: eres tú, mamá, y es él. Ustedes son princesa y príncipe. Y fue cuando Isabel cayó de rodillas, no de shock, sino de aceptación, final, completa, irreversible. No era locura, no era coincidencia, no era imaginación, era real. La reencarnación era real, las almas gemelas eran reales, y ellos eran la prueba viva. Rafael se arrodilló al lado de ella, sujetó su mano, y ahí, frente al retrato de ellos mismos de 373 años atrás, en un museo lleno de extraños, él dijo lo que debió haber dicho hace días: te amo. Te amé en 1650. Te amé en cada vida entre allá y aquí. Y te amo ahora. Y no me importa que seas muchacha de limpieza y yo un magnate. No me importa lo que la gente vaya a decir, porque mi alma conoce la tuya, y no voy a perderte de nuevo. Isabel lloraba, pero esta vez de felicidad, de alivio, de finalmente poder parar de luchar contra lo imposible. Y yo te amo. Te amé cuando eras mi capitán. Te amé cuando moriste en mis brazos. Y te amé en cada vida que te busqué sin saber. Y ahora que te encontré, no voy a dejarte ir. Se besaron, ahí mismo, en el museo, frente al retrato de ellos, 373 años después de la promesa. Y si te estás preguntando si es posible, si las almas gemelas realmente existen, si la reencarnación es real, mira a Rafael e Isabel y pregúntate ¿qué harías tú si encontraras a alguien que tu alma reconoce instantáneamente? Tendrías el coraje de creer en lo imposible. Pero la historia no termina en el museo, porque aceptar que fuiste alguien en 1650 es una cosa, revivir completamente aquella vida es otra, y era exactamente eso lo que estaba a punto de suceder aquella noche.
Rafael tuvo una idea que era al mismo tiempo hermosa y peligrosa. Él quería que Isabel usara la tiara de nuevo, pero esta vez no por algunos segundos. Esta vez por tiempo suficiente para ver todo, para recordar todo, para finalmente entender completamente quiénes fueron. Isabel tenía miedo, porque la primera vez la visión duró 3 segundos y casi la destruye emocionalmente. ¿Qué pasaría si duraba minutos? ¿Conseguiría volver? ¿Conseguiría separar a Isabel de 2024 de Isabel de 1650? Pero ella necesitaba saber, necesitaba entender, necesitaba ver la vida que vivió hace 373 años. Entonces, ella aceptó. Rafael preparó todo. La casona en silencio. Lupita durmiendo en uno de los cuartos de huéspedes, la tiara en la sala principal. 2 sillas una frente a la otra. Se sentaron, manos dadas, respirando profundo. ¿Estás lista? Rafael preguntó. No, pero vamos a hacerlo de todos modos. Isabel respondió. Rafael tomó la tiara, despacio, como si fuera el objeto más frágil del mundo. La colocó en la cabeza de Isabel, y el mundo desapareció. Esta vez no fue una visión de 3 segundos. Fue una inmersión completa, total, absoluta. Isabel ya no estaba en 2024. Ella estaba en 1650. Y ella ya no era Isabel Trujillo, muchacha de limpieza. Ella era la reina Isabel de Castilla, 24 años, soberana del reino más poderoso de la época virreinal. Y ella se recordaba de todo, el olor, Dios, el olor, incienso de sándalo quemándose en los corredores del palacio, rosas frescas cambiadas cada mañana, el aroma de especias venidas de las cocinas, perfume de ámbar que ella usaba, el olor de cuero y metal de la armadura de Diego, los sonidos, pasos resonando en corredores de piedra, el tintinear de espadas siendo afiladas en el patio de entrenamiento, música de clavecín tocando durante cenas oficiales, el susurro pesado de los vestidos de seda y terciopelo, la voz grave de Rafael dando órdenes a la guardia, los colores, rojo real de sus vestidos, dorado de la tiara, plata de la armadura de él, azul profundo de las cortinas de terciopelo en las ventanas, verde de los jardines que se veían desde la torre. Todo tan vívido que parecía más real que la propia realidad del 2024. Ella recordó el día que conoció a Rafael Montesinos. Él tenía 28 años, capitán de la Guardia Real, el mejor espadachín del reino, frío, calculador, leal solo al deber. Tenía cicatrices de 20 batallas, ojos que ya habían visto demasiada muerte, manos endurecidas de tanto sujetar la espada desde los 12 años. Fueron prometidos en un matrimonio arreglado, política, conveniencia, unir 2 familias poderosas, la familia real de ella, la familia militar de él. Ninguno de los dos quería, ninguno de los dos creía en el amor. De ambos se resignaron al deber. El primer encuentro oficial fue frío, protocolario. Ella sentada en el trono, él arrodillado, juramento de lealtad, promesa de matrimonio, todo mecánico, sin emoción, solo deber. Pero entonces algo cambió. Isabel recordó la primera vez que Rafael realmente la miró. No como reina, no como deber, sino como mujer. Fue durante una cena oficial. Ella estaba discursando sobre política cuando un noble la interrumpió con falta de respeto. Rafael, que estaba de guardia en la pared, caminó hasta el noble, puso la mano en la espada y dijo con voz baja pero aterrorizante:
la próxima persona que interrumpa a la reina conocerá mi acero antes de terminar la frase. El salón se silenció. Isabel miró a Rafael y vio algo en sus ojos: protección, respeto y algo más. Algo que ella no conseguía nombrar, pero que hizo que su corazón se acelerara. A partir de aquel día, todo cambió. Rafael comenzó a verla, realmente a verla, no a la tiara, no al título, sino a la mujer detrás. La mujer que tenía miedo a veces, que lloraba a solas, que cargaba el peso de un reino entero en la espalda. E Isabel comenzó a verlo a él, no al soldado frío, sino al hombre. El hombre que tenía cicatrices de 20 batallas, que protegía a todos, pero nunca dejaba que nadie lo protegiera, que escondía un corazón enorme detrás de una armadura de acero. Se enamoraron, despacio, inevitablemente, irreversiblemente, y 3 meses antes de la invasión, se casaron, no políticamente, sino por amor, amor real, profundo, del tipo que la gente escribe poesías. Isabel de 1650 recordó el día de la boda, 28 de marzo de 1650, primavera, el palacio decorado con flores blancas, ella usando un vestido de seda blanco bordado con hilos de oro, la tiara en la cabeza, pesada. Pero aquel día no importaba. Rafael estaba frente al altar, armadura pulida, espada en la cintura. Pero cuando ella caminó hacia él, vio lágrimas en sus ojos. Por primera vez, el capitán que nunca lloraba, llorando. Los votos fueron tradicionales. Pero después, cuando estaban a solas en los aposentos reales, Rafael dijo algo que ella nunca olvidó, y que ahora, 373 años después, volvía con fuerza total. Yo no creía en el destino, pero entonces te conocí, y ahora creo que mi alma te buscó en cada batalla que luché, en cada herida que sobreviví, porque necesitaba llegar hasta ti, hasta este momento. Y si muero mañana, moriré feliz, porque viví lo suficiente para amarte. Isabel de 1650 respondió: yo goberné reinos, tomé decisiones que cambiaron vidas, pero la única cosa que realmente importa es que elegí amarte, y lo elegiría de nuevo, en cada vida, en cada tiempo. Hicieron el amor aquella noche, no como deber real de generar herederos, sino como dos almas que finalmente encontraron su mitad. Y 3 semanas después, Isabel descubrió que estaba embarazada. La noticia fue celebrada en el reino entero. Fiestas, celebraciones, alegría, porque finalmente tendrían un heredero o heredera. Rafael se volvió aún más protector. No dejaba a Isabel sola ni por un minuto. Dobló la guardia, triplicó la seguridad, porque ahora no era solo ella, era ella y la bebé. Isabel de 2024 sintió todo eso. Sintió la mano de Rafael de 1650 en su vientre, sintió el amor, sintió la protección, sintió la felicidad pura de estar creando una vida juntos. Y entonces sintió el miedo, porque ella sabía lo que venía a continuación. Pero entonces llegó la parte que ella no quería ver, la invasión. 28 de junio de 1650, noche, un martes, el mismo que 374 años después sería el martes en que ellos se reencontrarían. Isabel de 1650 estaba durmiendo, 3 meses embarazada. Rafael estaba en reunión con la guardia, planeando rutas de patrulla, seguridad aumentada debido a su embarazo. Y entonces, el sino de alarma cute gritos de color a humo, fuego, invasión. Rafael corrió, espada desenvainada, corazón acelerado, pensamiento único, proteger a Isabel y a la bebé.
Llegó a los aposentos reales. Encontró 12 soldados enemigos subiendo la escalera. Entre ellos Isabel, solo él. Él no dudó. Atacó. El sonido de metal contra metal. Gritos. Sangre. Dolor. Él recibió una puñalada en el hombro derecho. Continuó luchando. Mató al primer soldado, después al segundo, tercero, cuarto. Isabel se despertó con el ruido. Salió del cuarto. Vio a Rafael luchando. 7 cuerpos en el suelo. 5 soldados aún de pie. Él sangrando, pero aún luchando. No, vuelve. Protege a la bebé. Rafael gritó para ella, voz ronca, desesperada. Pero Isabel no volvió. No podía. No conseguía dejarlo luchar solo. Rafael mató a 3 más. Hirió a 2, pero estaba exhausto, perdiendo sangre, perdiendo fuerza. Y fue cuando el último soldado, cobarde, atacó por la espalda. La espada atravesó el pecho de Rafael, por el lado derecho, atravesando el pulmón, saliendo por la espalda. El sonido. Isabel de 2024 oyó el sonido. El sonido horrible de metal rasgando carne, hueso rompiéndose, Rafael gruñendo de dolor. Rafael cayó, la espada aún en el pecho, el soldado huyó. Los sobrevivientes huyeron, lo dejaron para morir. Isabel de 1650 corrió. Arrancó la tiara de su propia cabeza y la tiró al suelo con tanta fuerza que dobló el oro. No importaba. Títulos no importaban. Reinos no importaban. Solo él importaba. Ella sujetó a Rafael en los brazos. Él estaba muriendo. Sangre saliendo de la boca, manchando su camisa, manchando la tiara en el suelo, al lado de ellos. Respiración fallando. Ojos perdiendo el foco. ¡No! 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 ¡Quédate conmigo! Por favor, por la bebé, por mí, quédate. Isabel imploraba, lloraba, gritaba. Rafael levantó la mano, temblorosa, tocó el rostro de ella, dejando sangre en su mejilla. Escucha, promete, promete que vas a vivir. Por la bebé, ella te necesita. Isabel balanceaba la cabeza. No conseguía hablar, solo lloraba. Y promete que si hay otra vida, vas a esperarme, como yo voy a buscarte. Eso ella consiguió prometer, a través de los sollozos, a través del dolor. Te prometo, en cada vida, aunque tarde 1000 años, te voy a esperar. Rafael sonrió. Por última vez, una sonrisa pequeña, triste, pero llena de amor. Te encontraré en cada vida, mi reina, mi Isabel, mi único amor. Y él murió en sus brazos, con la mano aún en su rostro, con sangre entre ellos, con la promesa latente. Isabel Trujillo de 1650 gritó. Un grito que resonó por toda la casona. Un grito de dolor que, 373 años después, aún vibraba en su alma. Ella sostuvo su cuerpo por horas. Rechazó ayuda, rechazó a los médicos, rechazó a todos, solo ella y él. Y la bebé entre ellos, la familia que nunca sería. Durante los siguientes 3 días, Isabel no comió, no durmió, no habló. Solo miraba la tiara manchada de sangre, y al tercer día, su corazón simplemente se detuvo. Los médicos dijeron que fue por un corazón roto, pero la verdad era más sencilla. Ella no podía vivir en un mundo sin él. Isabel Trujillo de 2024 regresó, abruptamente, como despertar de una pesadilla. Pero no era una pesadilla, era un recuerdo. Estaba en el suelo. No sabía cuándo se había caído, llorando, gritando, reviviendo su muerte, reviviendo su propia muerte.
Rafael Montesinos también estaba en el suelo, porque cuando ella se puso la tiara, él lo vio todo, no tan detallado, no tan completo, pero lo vio. Vio a través de sus ojos, sintió a través de su corazón. Él se arrastró hasta Isabel, la abrazó, y ambos lloraron como nunca antes en sus vidas, porque no era solo tristeza, era luto. Luto de 373 años finalmente siendo procesado, luto de 2 muertes, de una vida que fue robada, de un amor que fue destruido. Se quedaron allí, en el suelo, abrazados, llorando, por horas, cuando finalmente pudieron hablar. Isabel dijo algo que lo cambió todo. Te perdí. En 1650. Te perdí y no pude vivir sin ti. Morí de tristeza. Y tú, ella tocó su rostro. Tú prometiste encontrarme en cada vida y lo cumpliste. 373 años después, lo cumpliste. Rafael la besó, con desesperación, con alivio, con el amor de 2 vidas. Y tú prometiste esperarme, aunque tardara 1000 años, y tú también lo cumpliste. Se quedaron así, hasta el amanecer, procesando, aceptando, sanando. Pero entonces algo extraño sucedió, algo que ninguno de los dos esperaba. Isabel comenzó a hablar, pero no en español moderno, en español antiguo, dialecto de 1650. Palabras que ya no existen, construcciones gramaticales que se extinguieron hace siglos, y ella ni siquiera lo notaba. Las palabras salían naturalmente, fluidamente, como si fuera su lengua materna. Rafael se quedó helado. Él estudió historia, reconoció el dialecto, castellano del siglo XVII, imposible de saber sin estudiar durante décadas. E Isabel nunca estudió eso, nunca. Isabel, estás hablando español antiguo. Ella se detuvo, confusa. ¿Lo estoy? Sí, castellano de 1650. ¿Cómo lo sabes? No lo sé. Simplemente salió. Es como si siempre lo hubiera sabido, como si fuera natural. Y era exactamente eso, porque ella siempre lo supo. Su alma lo recordaba. Y ahora que la memoria consciente regresó, la lengua regresó con ella. Rafael grabó. Sacó su celular y grabó a Isabel hablando. Luego, envió el audio a un profesor de lingüística histórica de la universidad, un especialista en español antiguo. La respuesta llegó en 20 minutos. Rafael, ¿dónde conseguiste esto? Este es castellano puro del siglo XVII, dialecto de la corte de Castilla específicamente. Solo alguien que vivió allí sabría estos matices. ¿Quién es esta mujer? ¿Dónde aprendió? Pago lo que sea por entrevistarla. Rafael no respondió. Porque, ¿cómo explicas que la mujer en cuestión aprendió porque vivió allí? ¿En 1650? ¿En otra vida? Algunas personas van a pausar aquí, van a procesar lo imposible que acaban de escuchar. Y está bien, porque lo que Rafael e Isabel descubrieron no debería ser posible. Pero lo es. En los días siguientes, más cosas regresaron. Recuerdos, habilidades, conocimientos. Isabel sabía tocar el clavecín, un instrumento que nunca había visto en su vida. Pero cuando Rafael compró un clavecín antiguo y lo colocó en la casona, ella se sentó y tocó. Perfectamente. Música de 1650. Composiciones que solo existen en manuscritos antiguos. Ella sabía bordar patrones de la corte de Castilla, sabía protocolos reales que solo historiadores especializados conocen, sabía el nombre de los 47 nobles de la corte de 1650. Cada recuerdo que volvía era una prueba, una validación, una confirmación de que sí, la reencarnación era real. Y ellos eran la prueba
Pero con los recuerdos buenos vinieron los malos también. Isabel comenzó a tener pesadillas. Todas las noches veía a Diego muriendo. Veía sangre, veía la espada atravesando su pecho, despertaba gritando, llorando, verificando si Rafael estaba vivo. Y Rafael comenzó a tener flashbacks. Durante el día, de la nada, veía la invasión, sentía el dolor de la espada, sentía la sensación de morir. De dejar a Isabel sola, estaban reviviendo el trauma, el TEPT de 373 años atrás. Y era horrible. Fue entonces cuando Rafael tomó una decisión radical. Él vendió la tiara. No, él la donó al Museo Nacional, con una condición, que fuera exhibida junto al retrato de ellos de 1649, para que la gente viera. Para que la gente supiera que la reina Isabel Trujillo de Castilla realmente existió y que su tiara finalmente regresó a casa. Cuando Isabel se enteró, lloró, pero no de tristeza, de alivio. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? Porque tú ya no la necesitas. No necesitas una tiara de 1650 para ser reina. Ya lo eres. Y yo no necesito objetos antiguos para encontrarte. Ya te encontré. Hace 373 años y de nuevo ahora. Y te voy a encontrar en cada vida que venga. Isabel lo abrazó. Y por primera vez desde que la memoria completa regresó, sintió paz. Las pesadillas disminuyeron. Los flashbacks pararon. Porque ellos no necesitaban cargar más con el trauma. Podían dejarlo ir. Dejar que 1650 descansara en paz. Y vivir 2024 completamente. Pero la sociedad no estaba lista para aceptar. La familia de Rafael se enfureció cuando lo descubrió. No sobre la reencarnación. Ellos no creían en eso, sino sobre Isabel. ¿Estás saliendo con una muchacha de limpieza? ¿Una madre soltera? ¿Perdiste la cabeza? Rafael enfrentó a todos, en una cena familiar, frente a 30 personas de la alta sociedad. Ella no es una muchacha de limpieza. Ella fue una reina. Ella es una reina. Y yo morí por ella hace 373 años. Y moriría de nuevo hoy. Así que si ustedes no pueden aceptarlo, el problema es suyo, no mío. Silencio total. Su madre intentó argumentar, intentó ser racional, intentó hacerle ver que estaba siendo ridículo, pero Rafael simplemente se levantó, se fue y nunca más regresó. Él eligió a Isabel por encima de su familia, por encima de la sociedad, por encima de todo. E Isabel lo vio al hombre que ella amó en 1650 tomar la misma decisión en 2024. Protegerla, priorizarla, amarla por encima de cualquier cosa. Y ella cayó de rodillas, no de shock, sino de gratitud, de amor, de finalmente entender que esta vez ellos vencieron, esta vez nadie iba a separarlos. Rafael se arrodilló frente a ella, allí mismo, en el estacionamiento del restaurante, frente a su familia que miraba por la ventana con desprecio. En 1650, yo era tu caballero, tu protector, tu amor. Morí protegiéndote y fallé, porque moriste 3 días después de mí, de tristeza. Pero esta vez no voy a fallar. Esta vez te voy a proteger, voy a amarte y voy a garantizar que nunca más sientas el dolor que sentiste en aquella vida. Isabel Trujillo lloraba. Y en 1650, yo era tu reina. Te arrodillabas frente a mí. Pero hoy, en 2024, somos iguales. No existe tiara, no existe armadura, solo existimos nosotros.
dos almas que se encontraron de nuevo. Y esta vez vamos a vivir la vida que nos fue robada. Se besaron. Y si no sentiste escalofríos ahora, regresa y lee de nuevo. Porque lo que acaba de suceder fue la ruptura final, la aceptación definitiva, la cura absoluta. Pero aún faltaba algo. Una última revelación, una que ninguno de los dos esperaba, y vino a través de Lupita, la hija de 4 años de Isabel, 2 semanas después de todo. Isabel estaba en la casona de Rafael Montesinos. Ella y Lupita se habían mudado allá, no como muchacha de limpieza, sino como familia. Lupita exploraba la casona con curiosidad de niña, hasta que encontró algo en el despacho de Rafael, un libro antiguo, Crónicas de la Corte de Castilla de 1645 a 1650. Ella aún no sabía leer, pero abrió el libro en una página específica, la página 312, y se la llevó a Isabel. «Mami, esa eres tú». Isabel miró y se congeló. Era una ilustración, un dibujo a carbón, fechado en marzo de 1650, 3 meses antes de la invasión. Mostraba a la reina Isabel de Castilla, embarazada, con la mano en el vientre, y a su lado, el capitán Diego Montesinos, con la mano sobre la de ella, ambos sonriendo. La leyenda decía: Reina Isabel de Castilla y capitán Diego Montesinos aguardando el nacimiento de la heredera real, previsto para septiembre de 1650. Isabel dejó de respirar, porque ella nunca había visto aquella imagen, nunca lo supo, pero ahora tenía sentido. Ella murió en junio de 1650, 3 meses embarazada. La bebé nunca nació, murió con ella. Rafael vio la imagen, leyó la leyenda y entendió. Él miró a Lupita. 4 años. La misma edad que la bebé de 1650 tendría si hubiera sobrevivido y nacido en septiembre de 1650. Y él recordó: Isabel de 2024 quedó embarazada de Lupita en 2020, hace 4 años. Y Lupita nació en septiembre. Septiembre. El mismo mes que la bebé de 1650 debió haber nacido. Isabel comenzó a llorar, porque ella entendió. Ella finalmente entendió. Lupita no era solo su hija de esta vida, era la bebé que ella perdió en 1650, la bebé que nunca tuvo chance de nacer, la bebé que murió con ella al 3er día después de la muerte de Diego, reencarnada, de vuelta, dándole a ella una segunda oportunidad de ser madre, una segunda oportunidad de tener la familia que les fue robada hace 373 años. Y de repente, todo hacía sentido. ¿Por qué Isabel siempre sintió que Lupita era especial? ¿Por qué? Incluso en las peores dificultades, cuando no tenía dinero para la comida, cuando dormía en el suelo, cuando el padre de Lupita las abandonó a las 2, ella nunca desistió, porque en algún lugar profundo de su alma, ella lo sabía. Sabía que Lupita era la segunda oportunidad, la promesa cumplida. ¿Por qué cuando Rafael vio a Lupita por primera vez, sintió una conexión inmediata? Una voluntad de proteger, de cuidar, como si ella fuera suya, porque lo era en 1650 y ahora en 2024 de nuevo. Rafael se arrodilló frente a Lupita, la niña de 4 años que él había comenzado a amar como hija, y que ahora descubría que siempre fue su hija, en otra vida, en otro tiempo. La hija que nunca conoció porque murió defendiendo a su madre antes de que ella naciera. Lupita, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí. ¿Alguna vez has tenido sueños con castillos, con gente de armadura,
Lupita lo miró, con aquellos ojos profundos que los niños a veces tienen. Ojos que parecen saber más de lo que deberían. Yo sueño que tú me proteges, siempre, y que la mami canta para mí, en una lengua rara, y estamos todos contentos, pero luego se pone todo oscuro y me pongo triste. Pero ahora ya no estoy triste, porque los encontré de nuevo. Isabel y Rafael se miraron el uno al otro y lloraron, porque no había más duda. Lupita era la bebé de 1650, renacida, volviendo para ellos, completando la familia que fue destrozada hace 373 años. Y esta vez, nadie iba a destruirlos. Esta vez, ellos iban a tener la vida que merecían. Un mes después, Rafael e Isabel se casaron, no en una iglesia, no en un salón de fiestas, sino en el Museo Nacional, y frente al retrato de ellos de 1649, con Lupita como damita, y con la tiara de 1650 en una redoma de vidrio al lado, testificando. Solo 10 personas comparecieron. Matías, el anticuario que vendió la tiara, el profesor de lingüística que confirmó el español antiguo, algunos amigos cercanos, y la vecina de Isabel que cuidaba de Lupita. No había familia de Rafael. Ellos no lo aceptaron. Y estaba bien, porque la verdadera familia de él estaba allí. Isabel, Lupita y 373 años de historia. El juez, que no sabía nada sobre reencarnación, leyó los votos tradicionales hasta que la muerte los separe. Rafael interrumpió. No, ni la muerte. Ya lo intentamos. No funcionó. Ni la muerte nos separa. El juez quedó confundido, pero Isabel sonrió y completó. Ni la muerte, ni 373 años, ni 1000 vidas, nada nos separa. Se besaron, y si alguna vez te preguntaste si existe vida después de la muerte, si existe la reencarnación, si las almas gemelas son reales, aquí está tu respuesta. Miren a Rafael, Isabel y Lupita. Miren a 373 años transformados en una segunda oportunidad. Y créanlo, esta historia no debería existir. No debería ser posible, pero necesita ser contada, porque en algún lugar alguien está esperando por un alma que perdió y necesita saber que lo imposible puede suceder. En los meses siguientes, cosas extrañas siguieron sucediendo, buenas y sobrenaturales, imposibles. Isabel comenzó a tener memorias de otras vidas también, no solo de 1650, sino de otras. Ella se acordó de una vida en 1200, otra en 800, siempre buscando, siempre esperando, nunca encontrando, hasta 2024. Hasta aquel martes lluvioso de octubre, hasta que Rafael abrió la puerta, y su búsqueda de 1224 años finalmente terminó. Rafael también se acordó de vidas donde buscó, donde sintió que faltaba algo, donde coleccionó objetos antiguos como sustituto para la persona que no conseguía encontrar, hasta encontrar la tiara, hasta que ella caminó por su puerta, hasta que 373 años de búsqueda terminaron en 3 segundos de reconocimiento. Y Lupita creció sabiendo que familia no es solo de esta vida, sabiendo que el amor trasciende el tiempo, sabiendo que ella fue tan amada que sus padres la buscaron a través de siglos para tenerla de vuelta. 3 años después del casamiento, en 2027, nació otro niño, un niño que Rafael e Isabel llamaron Diego, en homenaje al capitán de 1650, en homenaje al hombre que Rafael fue y que, de cierta forma, aún es. Y cuando Diego nació, él tenía una marca de nacimiento.
en el hombro derecho, en forma de media luna, exactamente donde Diego, de 1650, recibió la puñalada. Justo donde Rafael Montesinos, del 2024, tiene la cicatriz. E Isabel Trujillo lo supo. Las almas no mueren, vuelven, se encuentran, se reconocen, a través de siglo, a través de muertes, a través de vidas. En el 2030, 6 años después de aquel martes lluvioso de octubre del 2024, el Museo Nacional de Antropología e Historia hizo una exposición especial. Tiara Real de 1650, el viaje de regreso a casa. Contaron la historia. Cómo la tiara fue encontrada, cómo fue autenticada, cómo pasó por decenas de coleccionistas y cómo, finalmente, volvió a donde pertenecía, al lado del retrato de la reina Isabel de Castilla. Pero lo que no contaron, lo que no sabían, era la parte imposible. Que la verdadera reina también volvió a casa, renacida, reencarnada, reunida con el hombre que prometió encontrarla en cada vida. Rafael, Isabel y Lupita visitaron la exposición y se quedaron allí, mirando la tiara, mirando el retrato, mirando 373 años de historia congelada en óleo sobre tela y oro antiguo. E Isabel sintió algo que nunca había sentido antes: cierre, paz completa. Porque la niña que murió de corazón roto en 1650 finalmente descansó. Porque la mujer del 2024 estaba viva, estaba amada, estaba completa. Mamá, ¿por qué estás llorando? Lupita preguntó. Porque estoy feliz, mi hija. Porque después de 373 años, finalmente estoy feliz. Rafael le tomó la mano y le susurró algo que solo ella oyó. Te encontré, como lo prometí, y nunca más te voy a dejar ir. Y ella respondió, y yo te esperé, como lo prometí, y nunca más te voy a dejar ir. Salieron del museo, de la mano, con Lupita entre ellos, una familia, no solo de esta vida, sino de muchas. Y si te estás preguntando qué hacer con esta historia, si debes creer, si la reencarnación es real, pregúntale a tu corazón. ¿Alguna vez sentiste que conoces a alguien que acabas de conocer? ¿Alguna vez tuviste una conexión inexplicable? ¿Alguna vez perdiste a alguien y sentiste que vas a encontrarlos de nuevo? Entonces lo entiendes, lo sabes, porque algunas conexiones no respetan el tiempo. Algunas promesas atraviesan siglos y algunas almas están destinadas a encontrarse de nuevo y de nuevo y de nuevo, hasta que finalmente vivan la vida que merecen. Esta es la historia de Rafael e Isabel, del capitán Diego Montesinos y de la reina Isabel de Castilla, de 373 años, de 2 muertes, de una promesa y de un amor que ni 1000 vidas conseguirían apagar. Y si conoces a alguien que está esperando por una alma gemela, que está buscando por una conexión que parece imposible, di comparte esta historia, porque lo imposible sucede todo día, en martes lluviosos de octubre, cuando tiaras antiguas reconocen a sus reinas, y cuando caballeros finalmente cumplen promesas de siglos. Algunas personas van a ver esto y pensar que es solo una historia bonita, pero otros van a saber, van a reconocer, van a sentir que esto es más que ficción. Es validación, es esperanza, es prueba de que el amor es más fuerte que la muerte, más fuerte que el tiempo, más fuerte que cualquier cosa. Rafael e Isabel viven hasta hoy, en algún lugar, con Lupita, con Diego, con la memoria de 1650,
y con la gratitud del 2024, porque ellos tienen lo que muchos procuran la vida entera y nunca encuentran. La otra mitad del alma, el amor que trasciende vidas, la certeza de que, no importa cuántas veces mueran, van a encontrarse de nuevo. ¿Y tú? ¿Cuál historia de conexión imposible nunca contaste? ¿Cuál persona sientes que conoces hace más tiempo de lo que realmente conoces? Déjalo en los comentarios, porque tal vez, solo tal vez, tú también seas una alma que se reencontró y apenas no te has dado cuenta aún. Y recuerda, algunas promesas llevan 373 años para ser cumplidas, pero siempre lo son, siempre. Porque el amor verdadero no muere, él apenas espera, a través de siglos, a través de vidas, hasta que dos almas finalmente digan, te encontré de nuevo, y esta vez, para siempre.